Profe, que me sacan una fotito al último, por favor. A esa parte. Gracias. Me falta anotar la última. No, sí, lo sacamos. Ay, no, como. ¿Ah? ¿Qué es eso? ¿En el último eso? ¿El último lo hiciste? ¿Qué hizo ahí? Es la suma de los tres, pues no. PF más PC más P. 30 de B. Pérdida, selección estable. Claro, PCC. Pérdida en la sección estable. La suma de los tres. La suma del PF, del PC y del P. Del conectores. ¿Ah? ¿Abriste el computador? ¿Prendiste el computador? ¿Sí? ¿Cuál es la clave? Leica 2020, ¿Cuál es la Leica clave 2022. O puede que sea Leica 2023, si es que la actualizaron. La puse. ¿Y con K? Leica 2023. No, pues sí, como Leica 23. Si lo reinicié Soporte. Si lo actualizaron debieron ser 2023. Rueda de 2000 apenas. Entonces no sé. El 8. ¿Y este igual a qué cosa? Ese era 32,45 de. Porque lo bajé ahí, pues. Ya, vamos a calcular entonces. 32. Ya tenemos todas las atenuaciones, creo, los márgenes y todo. Faltaría algo que en el fondo es lo que nos ayuda a poder ver si el enlace es o no factible. Uy, eso es 0.25. ¿Qué es la ganancia? ¿Ya? Del sistema. Ya, y la ganancia del sistema, G, es igual a Y te hago la canción. Está buena la canción. PO Existe menos SR Menos M. menos M. Pero no hemos sacado. Si no, si ahora no llegamos a parte. ¿PE dice el profe? Peor. La ganancia es PO menos SR menos el ME, es decir, la acá en la ganancia total es donde nosotros hacemos como un balanceo para poder determinar si el enlace o no factible. ¿Ya? Entonces, nosotros decimos potencia de transmisión, que son 3, menos la atenuación, ¿no es cierto? SR, que es la que tenemos acá, menos el margen del equipo, porque acuérdense que eso es lo que considera el equipo para su atenuación, ¿ya? Y está en negativo, así que vamos a ver cuánto nos da, porque, ojo, esto está en negativo. SR era. Sensibilidad del receptor. Y debería dar. Menos 36. Eran 3 de B, eran menos 36 y menos 3.
amigo. Pero Ahí el 36 está más arriba. Ahí arriba. esa es la sensibilidad del receptor, la en medio. Y en la BO tenemos 3 dB y en la ME es menos 36. Ya, Entonces 3 menos 36 menos 36. Está bien, esto compañero. Me equivocaba de teléfono. Porque No, si lo corregimos. Yo lo llegué a ver. No, si lo es corregí. que Entonces ya- lo corregimos es que mal. la fórmula ya te viene con el negativo y el menos Sí, porque lo que 36. pasa es que ¿sabes dónde está ¿Es corrector solo? esto es ganancia, cuando puede ser negativo. ¿Sí? Entonces sería Pero fue problemas de signo. Y lo Ya. teníamos positivo. Sí, sería el 36. ya entonces era P0 3 dBm, Sí. ¿ya? Menos, abre paréntesis, Menos 36. menos 36 dBm, Más 3. menos el ME está positivo, por lo tanto es menos 3 dBm, ¿ya? Entonces, ¿qué? ¿Por qué debemos estar todos en debemos? Dice, ¿por qué lo usan debemos si está todo en debemos? ¿Cuál puse en dBm? Sí, pues, ¿tanto en dBm? Por eso, pero para acá están todos en debemos. Ah, los demás se ponen. ¿Y en qué nos va a dar eso? Debemos. En dBm. Ya. 3 más 36, cambio de signo, menos 3, ¿cuánto nos queda esto? 36. 36, ¿qué? De menos. Porque no hay ni un dB para que te dé dB. ¿Por qué son 3 la potencia de transmisión? Porque es dBm, pues. Profe, peor potencia de transmisión, ¿cierto? ¿Cómo? Peor potencia de transmisión. Peor potencia de ¿Y por qué puso 3 si son 2? Por del dato. No, porque arriba del hijo. Ah, ya. 10 logaritmos. Dividido los 3 de menos. No he dicho nada. ¿A dónde? Verdad que está transformado. Lo que anotó, pues. Estoy hablando por hablar. Sí, pues son todos dBm. Pero cuando a ti te da dBm es cuando tienes un dB entre medio. Cuando haces la sumatoria, no se confundan. No se confundan. Sí, yo no entendí. Si había uno con dBm y dB se da en dBm. Pero si son todos dBm, el resultado es dB. ¿Y la sensibilidad de recepción dónde la sacó, profe? Ah, ya vale. Vale. Farmacia. Ya. Entonces, 36 dB. Esa es la ganancia del sistema. Porque tiene dBm. Si hubiera ¿qué, profe? un dB, sería dBm, pero son dos dBm, así que el resultado es dB. ¿Ya? Mientras papeles, porque yo tenía entendido que cuando había, por ejemplo, puro DB, Y había un dBm, el resultado es dB. puro DB, DB. dB. Al inverso. Mucha información. Todo cambiado. Todo No cambié, sino que era así. Por ejemplo, mira, si tú tienes 36 dB más 1 dB menos 5 dB más 1 dBm, el resultado, todo es dBm. Así. Siempre es así. Tengo puros DBM. Y si tienes puros dBm, más o menos lo que sea, solo dBm, el valor siempre va a ser esto para radio y para filtro. Vale. ¿Cuándo es la prueba, profe? El otro martes, el otro lunes. Igual que yo, como te pueden entregar de vida. Inalámbrica es No, la materia que vimos de esta ¿Otra vez? Ya, listo, tenemos la ganancia, no se olviden. Siempre son ¿Ya? 5. Por 5 kilómetros. Entonces, siempre tienes que la tienes grande, son 5, a menos que le ponga, saquen lo con fibra. ¿Ah? Mira, el 3 que tiene. El meme que
Sí, que está de Pastor López. ¿Qué te que lo pedían? Ya, siguiente valor, ASC. ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que era el ASC? Estaba ahí en el cuadrito. En la atenuación, en la sección del cable. La atenuación en la sección del cable no es lo mismo, por favor, que el PSC, no se confundan. ¿Ya? Porque estas son pérdidas propias de la fibra. La atenuación considera un valor que está relacionado con uno de los márgenes por ahí y ese es el que hay que hacer la diferencia. Ya, entonces el ASC es igual a PSC, la pérdida de la sección del cable. Entonces, disculpe por molestar, ¿qué significa ASC? Atenuación en la sección del cable. Y el PSC, pérdida en la sección del cable. Ya, ¿qué es lo importante? El PSC son pérdida de fibra, pérdida de empalme, pérdida de conectores. Entonces, estos van a ser la suma de los márgenes de. Sí, algunos márgenes. Vale. Creo que es el. ¿Lo tiene ahí? N más M. PSC más PN más ¿Ya? PSC más PN más MA. Ya, PN es la penalidad, que sería por reflexión y dispersión, y el MA sería. ¿Sí? Margen adicional. Margen adicional. Es MR más MS. Ya, calculamos entonces el margen adicional, MA. Este nos falta. penalidad. ¿Cómo? Penalidad por reflexión. Penalidad. Ya, entonces aquí MA es igual a margen adicional. Sí, está. Ahí está. Está. El margen adicional El margen adicional, sí. es igual al MR más el MS. El MR más el MS. Está poniendo crítica. Está en la prueba fórmula, hay que aprenderse la memoria. Hay que aprenderse la memoria, esto, Oye, vamos a hacer la ¿Hay un formulario ahí, la Yo lo voy a hacer. ¿no? Yo lo voy a hacer. Reflexión y igual, dispersión. yo la hago. Pero aquí está el formulario. Sí, pero no te voy a hacer esta fórmula. Porque esta ya te la tienes que hacer. Esa tampoco, o sea. Sí, claro, los PN, el PSC. Lo que le gusta a Fede que eso es margen. Ya, MR más MS, es decir, 2 más 3. ¿Ya? Una PLR. MR más MR16, ¿cierto? más MS. Sería 5 de y el G, mira. Ya, ahora sí podemos calcular el ASC, ¿cierto? Pérdida de la sección del cable, 32.25. 1.5
más penalidad 1.5 por dispersión y reflexión, Más 5. más MA, que es 5 que lo acabamos de calcular. Profe, una pregunta. Sí. ¿Y para la prueba va a haber cuántos ejercicios de este tipo? ¿Uno o dos? 1, 2, Ah, ya. ¿El resto es teórico? Llega la prueba. Nos vamos a la vez. ¿O van a entrar de la otra materia? Llega la ¿Por qué prueba. esta otra materia? Sí, pues lo que empezamos a ver hace Ahora. la clase pasada, más esto. Que son las normativas. Claro, o sea, la PNT más el ejercicio. Claro. Igual que la prueba. Sí. Ya. ¿Cuánto me da eso? Está dando la vez, sí, le- Profe, ¿no que salía el 1,5? 38 puntos. 35. Sí. ¿De dónde sale el 1,5? El 1,5 es la penalidad por reflexión y dispersión. ¿Qué está ahí arriba? Penalidad por reflexión y dispersión, 1.5 de. Ya. Y ahí parece que ya estamos listos para hacer el análisis, creo. Final. Dos valores. Antes vamos a hacer lo siguiente. La pregunta es la siguiente que yo les hago. Y esto yo la verdad es que yo lo aprendí después de hacer varios de estos. Y es la siguiente. Con todos estos datos, que son hartos, solamente quiero preguntar lo siguiente. ¿Cuánto sería la potencia de recepción que yo voy a tener en el extremo del receptor? Tendríamos que sacar la potencia de transmisión, ¿Ya? que vendría siendo 3 dB, y tendríamos que sumárselo a la atenuación que está entre medio Ahí está. al dB, Claro. y para quedaría en dBm. Está bien, más o menos. ¿Sí? Ahí quedaría en la de recepción. Yo haría lo siguiente. Si tú me preguntáis a mí. Lo que pasa es que el ASC considera cuestiones que no son atenuación propias del cable. Como por ejemplo, la penalidad. Porque eso no es un valor, no es una atenuación que se encuentre en la luz cuando va. Esto es seguridad para el que está diseñando. Es un parámetro que se da. Entonces tendríamos que hacerlo con despejando que receptor quede como X. Tendríamos que hacer la fórmula de transmisión por recepción. Sí, pero, mira, más simple. Yo creo que la potencia de recepción, la que me va a llegar al otro lado, es esta, porque esta, yo sé que transmite el equipo 3 dB. Y viene en fila. Entró a la fibra y se atenuó, porque pasó por empalme y conectores. Claro. Por lo tanto, para mí, la potencia de recepción sería eso menos Ah, eso. ASC. No, perdón. No, más que todo. PSC. Yo creo que eso sería lo que está llegando, finalmente. Menos 29.25. Menos 29.20. Ahí estaríamos en otro rango, sería viable. ¿Está dentro entonces? Espérate, tranqui. Ah, no, ¿Por qué? Bueno, Tranqui. estoy corriendo. Entonces, vamos a hacer una tablita de resumen. Porfa, este resumen háganlo siempre que calculen un enlace porque creo que nos da como claridad. ¿Está grabando? ¿Ya? Sí. Entonces, vamos a poner acá potencia de recepción RX o PRX, como le quieran llamar, va a ser igual
a la potencia de transmisión P0 menos PSC. ¿Sí? Siempre y cuando esté en DB. Solamente es lo que yo voy a recibir. Eso voy a recibir. ¿Ya? Y eso sería 29 menos 29.25. Y estos son dB. Sí. ¿Está bien o no? Yo creo que sí, porque mira, PSC está en dB, la potencia de transmisión está en dBm, por lo tanto el resultado es está bien. Según esto, según este valor, nosotros estaríamos llegando con menos 29 dBm y el margen, o perdón, la sensibilidad del receptor son menos 36. Es decir, tenemos tremendo margen. Tenemos tremendo margen. Es de menos 5 a menos. Pero es mi margen, no este. ¿Ya? Entonces, segundo valor importante que yo haría en este resumen sería, y este no está ojo en ningún lado, suma de márgenes. Y este es un valor inventado mío. Sumatoria. No, es que le metí otro. ¿Y en ese sumatorio de márgenes se incluye el margen del equipo? Todo. Todos los márgenes que no. Yo sumaría esto y esta acá. Sí, porque la penalidad, como yo decía, es algo que se considera, ¿no? No es un valor que tú vayas a... Claro, que la penalidad, como decía yo, la pone el que dice. El que dice. ¿Ya? Ya, pues entonces, ¿cómo quedaría? 3, 2, 3, 1.5. 9,5. Voy a dar la fórmula porque, como decía, no es mía, pero quiero que lo hagan así. ¿Ya? ME más MR más MS más P. ¿Ya? Y eso me da 9,5. Oye, ¿dónde está nuestro laboratorio? ¿DBM o DB? En TV. No tiene ningún DB. ¿Quién quiere darle consola? Ya. ¿Estamos, no? Sí, ahí estamos. ¿Qué hago con los 9.5 dB? Porque ese es el margen. Ese es el margen. Entonces, claro, tú estás llegando con menos 29, pero sin ningún margen. Es decir, tu enlace está siendo factible, pero no tiene holgura. Estos 9.5 es toda la holgura que va a tener el enlace. Por lo tanto, tiene que estar. Tiene que estar. Claro. Entonces, en estricto rigor, Hay que sumar. tu potencia de recepción es esto más esto. ¿Ya? Entonces, yo digo ahí, vuelvo a repetir, este valor no está ahí escrito en la guía, pero para mí es PRX más la sumatoria de los márgenes. Sería menos 29, menos 25, menos 9,5. 19,75. No, súmenlo como valores no. ¿Ya? Como valor suelto, Claro. 38. Porque esto va a ser la animación finalmente. Por eso le vamos a poner ahí. 38. Disculpe. 75. 38, menos 38,7.
Ese es del menos 9.5. De B. No, de ver. MS. P, más de B. MS más P. Ya. Ojo acá. Es decir, yo consideré esta potencia de recepción más todos los márgenes y estoy en menos 38.75. ¿Cuánto es la sensibilidad? Menos 36. ¿Qué pasó? Fuimos a El margen te truncó el enlace. Entonces, quiero ser súper claros con esto, para que se entienda lo que están haciendo. Si yo conecto esta fibra así con estos parámetros y pongo dos equipos, ¿va a levantar el equipo? Sí, porque está llegando súper bien. En caso de que ocurra Pase. algo de esto, Adiós. chao. Se cayó el ¿Ya? enlace. Así se diseñan los enlaces de fibra óptica. ¿Está bien? Ya. Esta es la mirada que yo hice para que ustedes entiendan. Para que se entienda lo que se está haciendo. ¿Ya? Pero, para efectos técnicos, ¿ya? Nosotros tenemos que calcular un valor que se llama MT, que se llama margen total. Por eso no le puse, ¿ya?, suma de margen. Y ese sí está en la guía. Ya. MT es igual a G menos ASC. ¿Ya? ¿Cuánto es eso? Aquí en menos 2,75. O sea, 36 menos 38,75. 2.75. Menos 2.75. Eso debería ser Menos, o sea, 36 36 menos 38. menos 38, perdón, menos 38.75. ¿Ya? Menos 2,75. Por lo tanto, MT les va a dar menos 2,75. 2.75. D. Igual es un poco. Hay que paso por paso. El MT, ¿se fijan que es lo mismo? Es la diferencia que tenemos acá. Los 38.75 con los 36. Eso es lo que te faltó. Estáis pasados en 2.75 dB. Pero en el tema teórico de cálculos de enlace, dice que el MT tiene que dar positivo y tiene que ir entre 0.5 y 1.5 dB. Ahora, ¿qué digo yo? 0.5 o más. Si te das 0, si el valor del MT es 0, quiere decir que tú estás llegando al mismo valor que la sensibilidad. Tiene que ser, por eso, entre 0.5 o más. ¿Ya? Así que pongan ahí. Mayor a 0.5 dB. Para enlace factible. ¿Ya? Por favor, anótenlo con la mejor letra que tengan. El MT tiene que ser siempre positivo, mayor a 0.5 dB para que el enlace sea factible. Si le da 0, vuelvo a repetir, el enlace no es factible. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Y ahí terminó el ejercicio? ¿No? No. Ya. Esto sería un cálculo de enlace por potencia. Esta es la primera mirada que tiene el enlace.
si dio o no factible, esto se puede mover. Porque el estricto rigor, claro, esto para mí no es factible. Pero igual estoy llegando con potencia, entonces eventualmente estos 2.75 se podrían parrillar, se pueden negociar. Pero para efectos prácticos nuestros, este enlace no es factible por potencia. ¿Ya? No es factible por potencia. Entonces, creo yo que ahora viene la segunda parte. Veamos qué pasa con la dispersión. ¿Ya? Son dos miradas que tienen los enlaces. Por potencia, que es lo que sacamos recién, y por dispersión. ¿Ya? Entonces pongan ahí Esto era por potencia. cálculo por potencia y ahora dispersión. Este es más simple, así que Cálculo por dispersión. Profe, ¿lo puedo molestar un poquito para hacer una pregunta de algo? No, Profe, estoy diciendo ¿le maravilloso. puedo preguntar algo de los cálculos? ¿Le puedo preguntar algo Sí, sí, de los sí, cálculos? sí, por favor? Si quería ver bien delante entre lo que avanzaba. Por decirme, aquí en la pérdida de ¿Ya? los 25 yo entendí que era por 24 lo más 1. que es de lo que se genera. Sí. Pero y esos 0,5, ¿Ya? ¿de dónde se generan? Eso es lo que no entiendo. ¿Cuál? Eso es el 0,5. No, ese es un valor de empalme que yo di. Ah, Sí. libre de. Sí. ¿O es un valor que va a ir siempre? Siempre, Ah, ya, ese valor. para sí. todos los enlaces de fibra, Ese vamos a calcular con 0.05 de por empalme. Aquí se de rodillas a lo bajo. ¿Cuál tira se las pegaron? Se las toman. Dios mío. Lo mandan para acá. Ya. ¿Puedo borrar, cierto? Gracias, hermano. Dejan la basura siempre botada en los bloques. Pido así. Menos mal que venían de ruedas. ¿Ah? Menos mal que venían de ruedas. Tío. Ya. ¿Qué tenemos que saber para poder calcular la dispersión? ¿Qué es lo primero? ¿De qué hablamos cuando hablamos de dispersión? Del pulso. El lanzamiento del pulso. Del pulso. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto es el pulso? ¿Cómo lo saco? Tiene que ver con el ancho de banda digital. Sí, como si supiera. Sí, Este es el cálculo por. Ah, es verdad. Que Por después dispersión. era lo de la raíz cuadrada. Ya. Lo primero es saber cuál es la velocidad del empalme, del enlace, porque aquí hay un valor súper importante. Es decir, este enlace transmite 2.5 gigabits por segundo. Eso quiere decir que el pulso, ¿no es cierto?, de ese ancho tiene que pasar 2.500.000 veces en un segundo. Tienen que ser 2.500.000 pulsos en un segundo. Entonces tengo que saber cuánto va a ser ese ancho. ¿Cómo calculo ese tiempo de pulso? Uno partido por los bits por segundo. ¿Por qué? Porque esta es la unidad, segundos, y es el 1 que está ahí. ¿Ya? Por lo tanto, el pulso va a ser igual a 1 partido por 2.5 por 10 elevado a 9. Ok. ¿Sí? ¿Dudas con eso? ¿Se entendió? ¿Cuánto le da? No tengo, no traje
calcular esto. Sí, pero ¿cómo es? Entonces, el pulso, ¿quién me da la cantidad de ceros, por favor? 1, 2, 3, 4, 7, 5, 6, 7, Son 8. No, parece. Son 10, profe. Son 10. son 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Eso? Ya. Oye, tienen que sacarlo porque si no, no les va a dar esa cuestión. Tienen que sacar el valor. ¿Ya? Son 9 ceros y un número. ¿Ya? 10 pesos. ¿Sí? ¿Le dio? No me aparece un poco. Pero me aparece sí. ¿Cómo? Me salía 10, tengo unos 10, casi que tengo 10. Elevado. Ahí. 0.4. Posible más o menos. ¿Está bien o no? Dile, pero... Ya. ¿Qué es lo que hay acá? Mili, micro, Estáis hablando de ella. nano, pulso, igual a 400 picos segundos. ¿Sí? Micro, mili, micro, nano, 400 picos segundos. Ya, entonces este pulso tiene un ancho de 400 picosegundos, ¿ya? Donde va, contenía toda la data, ¿no es cierto?, con enlace que transmite en 2.5, podría ser un GPON, etc. Cualquier cosa que ande por ahí. ¿Qué valor nos dieron de ensanchamiento, se acuerdan? Profe, disculpe, ¿cómo llegó a 400? ¿Cómo llegó a 400? Redució los números de arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, eso te dio la calculadora, ¿cierto? Ya, mili, micro, nano, 400. Tengo lo que está ahí, hermano. Claro, menos 12. Por lo siento, porque no Lo mismo que los vocalates. 40. Sí, más toque. Se me grabó. Se me grabó, pero de los primeros. De hecho, es el único parámetro que no me acuerdo. Tengo pero grabado. Ya. Fíjense acá. Criterio de dispersión. 30% ancho del pulso. Ya, entonces, este pulsito duró 400 picosegundos, ¿sí? Pero dice que lo máximo que se podría ensanchar sería el 30%. Por lo tanto, sería 400 por 0.3. Y eso es igual a 120 picosegundos. ¿Ya? 120 picosegundos. Entonces, se puede ensanchar 120. 400 más 120, ¿cuánto es eso ahora? 520 picosegundos nanómetro kilómetro. En eso va a quedar más o menos ensanchado el pulso. Al llegar. Entonces ahora vamos a calcular si efectivamente estamos arriba o estamos abajo. Vamos a calcular la dispersión total. Del 30% de criterio de dispersión. Entonces, dispersión total
Mucho, sí, no te caen. Del 30% del criterio de dispersión. Ya. ¿Cómo era la fórmula de dispersión total? ¿Ustedes la tienen ahí? A ver si me la dan. La dispersión total es distancia L, D y delta lambda, ¿cierto? Eso. D, L y delta. Ya, tenemos la distancia o L, ¿no es cierto? No me acuerdo si era L o D que estamos jugando para la distancia. Creo que L. ¿Ya? L multiplicado por L. Dice dispersión de la fibra. la dispersión de la fibra Por longitud. por el ancho de espectral que tiene la fuente, que son 0.05. Pero eso es un ancho espectral. El delta lambda, creo que es. El delta. Por lo tanto, la dispersión total para este enlace sería L, que es 120 kilómetros, ¿no es cierto?, multiplicado por la dispersión de la fibra, que son 20 picosegundos partido por nanómetro kilómetro, multiplicado por el delta lambda, que son el ancho espectral de la fuente, que serían 0.05 nanómetros. Por lo tanto, el dt sería 120. Estoy mirando para atrás. Tengo una pregunta. 120 por 20. Dispersión Sí, cuando se puso a definir el DT. la dispersión total. Dame la fórmula. Que dice dispersión de la fibra, dispersión cromática por Sí. ancho espectral de la fibra. ¿Ya? Y la distancia. Más abajito debe estar en la ecuación. Después dice dt es igual a d por el. Ahí está. La dt es la anterior con la distancia. Eso mismo. Solamente que acá lo hicimos al tiro. ¿Qué va a poner? La d es la que se saca antes. Exacto. ¿Y el ADF? Y la dispersión cromática El factor que tenía la fibra era 652, que es 20. Ah, le dejamos el 20 como. Exacto. Los 20 picosegundos. lo de la Aquí se fibra, ocupan los 20 6 picosegundos. ¿Ya? No sé, creo que tenemos como tantas. Ah, lo que hizo fue agregar esta fórmula dentro de la otra, como que Sí. Voy a la buena. Ya, entonces, dt sería igual a Voy a la buena. 120. 120, ¿no? Sí. ¿Y estos qué son? pico segundo kilómetro. Es que tenemos kilómetros, picosegundos, kilómetros y nanómetros. Ojo. Nanómetro, nanómetro, kilómetro, kilómetro, y queda Ah, no, si teníamos a volver para allá. Ya, entonces la pregunta es, ¿este enlace supera el 30% del ensanchamiento de pulso? ¿Es factible por dispersión? ¿Sí o no? No, pero. ¿Por qué? ¿Por dispersión? ¿Factible o no factible por dispersión? No, porque el pulso vendría siendo de 400 pesos y creo que tiene que tener más del 30%, ¿no? Y ese 30% corresponde al pulso de 400. O sea, de verdad serían 200, no. Entonces no... No es 30%, el 120 no es. ¿El total que estamos calculando es la máxima o la que No, tenemos? es lo que efectivamente se ensanchó. Ya, es lo que se ensanchó. Claro. ¿Qué cosa? Ya, Había y el nivel 0,3. máximo, criterio de dispersión, Este es 30%. Sí, porque está justo en 0.3, o sea, está justo en el 30%. Dispersión Ah, este punto es eso. admisible del Ah, ya. receptor, Ya. Entonces, por eso no... 2600. No, tendría que ser 121, ¿Y era el que ahí sería delta factible, pero tampoco tendría que tener un margen como de 5, ¿no? ¿Por qué 121? Ya. Porque ¿Dónde va- sacaste porque 120 es el 30%, ¿no? De Ya, ya, vamos a ver. Pero arriba sale por efecto. Ya, Cero pregunta, la cuatro. primera pregunta. ¿Cuál? El delta. ¿Cuál? El delta era el ancho. Ese es el ancho espectral de la fuente. Ese que está. Arriba, 0,3. Ahí está. Ya. Este pulso, este pulso que se transmitió por esta fibra, se va a ensanchar 120 picosegundos. Es decir, cualquier cosa que tú le insertes, eso se va a ensanchar.
y dice que el criterio de dispersión para este empalme es el 30%. Como ya tenemos el pulso, nosotros calculamos ese 30 y son 120. Este valor que está acá es el ensanchamiento del pulso. Y según esta fibra, vamos a tener este valor de ensanchamiento. Es igual, Claro. estamos al límite. Por eso tiene que ser arriba de Siempre 120. tiene que ser mayor. Por eso, 121 yo le dije. O sea, pero si en tampoco este 121. si en este caso, ¿cierto? El ensanchamiento hubiera dado 100, factible, ningún problema. Claro. Estamos bajo los 120. Ah, ya, comprendo. Ya. Al revés tendría que ser. Estamos bajo los 120. Bajo los 120. Porque este es el que te manda. Este es tu valor calculado. ¿Ya? 119. 120. No 120. ¿Ya? Así que Entonces Aquí. 120 no da. no da. Si es Si igual, es igual, no da. Tiene que ser, tiene que ser menos. Si es mayor tampoco. Ya. Acá vamos a tener lo que se conoce como el MDP, ¿ya? O margen de dispersión. La escalera de Creo que lo entendimos tan bien. Mira nuestras caras, lo entendimos tan bien. Que sería una pérdida de tiempo poner un ejercicio en la prueba. Pero pérdida de tiempo. ¿Ya? Es una doble. Esto es el MDP. Es este valor que tenemos acá. Menos Ahora sí que voy a empezar a creer en Dios, loco, en libertad. igual a Y es el margen de dispersión total. este W Margen y este de hermano. qué? es el de acá. Voy a La crear, dispersión voy a total. llegar a fabricar un dios de una tarea. Margen de dispersión es igual a el ensanchamiento del pulso, W, menos la dispersión total. ¿Ya? En este caso sería 120 menos 120. Eso es 0. Para que el enlace sea factible, el MDP siempre tiene que ser mayor a 0. ¿Ya? Pues despacito. Ya. Todavía no termino ni de copiar aquí arriba. Margen de dispersión. ¿Y la P? Ya. Estaba acá el margen. No, el margen Margen de dispersión. MDP, ¿qué era? Margen de dispersión. del Margen pulso. de dispersión. Nada más. Margen de Margen de dispersión. dispersión. Sin pulso. Es lo que se ensancha. El W es el ensanchamiento del pulso y el D es la dispersión total que está acá calculada. Y ahí abajo dice menor. Es igual a 0. Si MDP es mayor a 0, es factible. ¿Y la D? La difusión total. Pero ahí no es mayor. ¿No es mayor igual? Igual, no sé. Si fuera igual o mayor a No lo creen. No, es Esta es la dispersión. La fórmula un poquito más abajo, el DF. el 120 con el 120 era Esto 0. es No sirve. Entonces tiene la que ser mayor a dispersión de la 0. fibra. Para que Los sea 20 picosegundos nanómetros que te lo da el tipo de fibra. Ahora que lo vimos en la slide la semana pasada. Porque esta fibra G652, si fuera otra fibra, tenemos que ocupar otro tipo de... Puede hacerla. Hágala con esa fibra. Por favor. No, es que ahora viene lo que tienen que hacer ustedes. Y esto sí lo tienen que hacer ustedes. O sea, esto es para asustar, para que no queramos venir más. Para darle emoción. Para sacar los datos. Ya. No sé, Hugo ya está acá. En programación lo haríamos. ¿Qué momento me ¿Puedo borrar? No, no. Yo saqué foto, No, que si fue ni subir la foto. Sí, porque eso es el tema. al estado de Instagram. ¿Estás integrando con tu celular, Leonardo? Un potenciador con Leonidas. Un amplificador. Se ve como el orto. No es eso. Lo que pasa es que el amplificador se Me acabó el cielo, no. tampoco te arregla la Y vida. Gabriel en eso. Ya. Tú ves, ahí nos dice DT 120. Pico segundo. Ya. ¿Puedo borrar? ¿Puedo borrar?
Oye, pero luego sí. La L, ¿qué significa, Mabel, ahí donde está? Pero abajo de la L, la 120, dice L120. Abajo. Él es la distancia. Él es la distancia. No sé, de esa no la Vale. Más grave que las clases de... Pero la rufa no me la sé. que está planeando. Más grave los rulos del track. Me faltó anotar la última, Oye, buscaron. ¿Qué otro? ¿Qué le sacaste lo que escribió igual en la que el cuadrito que hice? Se cosa una y anda como los A ver, me da una. Pero profe. El Javier se come. Perdón. Ahora. ¿Puedo chorearlo? ¿Puedo chorearlo? A ver, ¿le puedo dar? ¿Se puede chorearlo? Oye, no sé cómo se llama, cómo se llama la marca. ya. Porfa. Aprovechemos el tiempo, chiquillos. Quiero que lo alcancen a hacer. Ya. Ya, que está más simple, pues, está más simple. Ya. Se desea transmitir un STM16 entre Rancagua y San Fernando, 60 kilómetros, pero se tiene la duda de qué tipo de fibra usar. Se poseen estos dos tipos de fibra. G655, que tiene 5 picosegundos kilómetro nanómetro, y con una atenuación de 23 dB por kilómetro, 1550. Y por otro lado tenemos la fibra G652, que ya tiene 20, que sabemos que tiene 20, con una atenuación de 0.25 dB por kilómetro, la tercera ventana. ¿Qué fibra interesa? Justifique los datos de los equipos. ¿Cierto? Y aquí está. Agüita. Potencia del transmisor, no hay que calcularla, 0. Sensibilidad, distancia, margen del equipo, ancho espectral, nivel máximo de recepción, margen, penalidad, criterio,